Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Alexander Eusebio. Bien, buenos días a todos, a todas. Les agradezco su asistencia, su interés. Quiero agradecer a Jairo Alberto Cardona, el secretario de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima, a Juan Carlos Acero de la Oficina de Calidad, también especialmente por esta invitación a Juan Pablo Hernández, que está haciendo el cubrimiento mediático de este evento y además es el que está por todos lados manejando los fierros. Juan Pablo es amigo y compañero de toda la vida, de hecho estudiamos juntos en el colegio, nos graduamos en secundaria. Agradezco a Ana María Lopera de la Universidad de Ibagué y a Mayra por todos los trámites de la invitación, pero sobre todo agradezco a Juliana, que está afuera vendiendo el libro sobre el cual voy a basar esta presentación. Bien, he escuchado cosas muy interesantes ahora en esta primera parte de la mañana, especialmente de la profesora que acaba de intervenir y de los jóvenes que fueron reconocidos por su esfuerzo académico en el colegio por el programa Serpi lo Paga. Algunas de esas cosas espero recuperarlas en el trayecto de mi intervención, entre otras cosas porque considero que el trabajo con la autobiografía como estrategia, como recurso pedagógico, pone el énfasis en algunas de las cosas que ellos han puesto énfasis en sus intervenciones. Voy a empezar con un primer ejercicio autobiográfico. Les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia, porque después de eso voy a hacer algunos señalamientos alrededor de por qué el trabajo con la autobiografía contribuye a mejorar los ambientes escolares o puede contribuir a mejorar los ambientes escolares, la convivencia escolar, y después, si el tiempo alcanza, voy a hacer un cierre con otro ejercicio de autobiografía. Bien, empiezo entonces con el primero. Vamos a pasar unas imágenes.
Bien. Bien, he querido pasar estas imágenes porque en muy buena medida recorrieron mi infancia y una parte de mi adolescencia y por lo visto también la de muchos de quienes están acá. Entre otras cosas, porque el cine que veíamos, casi todos los que se encuentran acá, que somos de pueblos del Tolima, era ese tipo de cine, era ese cine. Era el cine que había sido, películas que habían sido estrenadas 2 décadas atrás o incluso 3 décadas atrás y que circulaban por el cine de los pueblos, que iban y volvían. Las películas del western americano, estas que pasamos al comienzo, estas imágenes, especialmente el subgénero spaghetti western, ¿no? O las películas chinas de artes marciales que tenían como principal representante o héroe a Bruce Lee, o esas películas mexicanas que contaban historias de la Revolución Mexicana, o historias de personas humildes que habían con mucho esfuerzo logrado sobresalir, o esas películas de luchadores de la lucha libre mexicana que salían del ring y después hacían las veces de detectives y resolvían difíciles misterios, o las películas de humor como las de Cantinflas o Viruta y Capulina, ¿no? O películas centradas en el Sacro Imperio Romano, que fue un subgénero de Hollywood muy importante durante la década de los 60 y que nosotros veíamos en los 70 y en los 80, entre esas películas más renombradas, Quo Vadis, o Ben-Hur, o Maciste, o Espartaco. Películas románticas de Hollywood como Lo que el viento se llevó, que teníamos algunas de esas imágenes, o las películas italianas, de las cuales pasamos imágenes solo al final, que a mí particularmente eran las que más me gustaban. Las chinas y las de lucha libre y las mexicanas eran las del matiné del domingo, y las italianas y las del western eran las del cine en la noche, que era más caro y al cual era más difícil ir. No siempre daban permiso. Así que nos repartíamos nuestras simpatías entre galanes y héroes encarnados por actores como Clint Eastwood, Terence Hill, Sean Connery, Mario Moreno, Pedro Infante, Bruce Lee, Clark Gable, Charles Heston, Alain Delon, Marcello Mastroianni. Y por supuesto un amor profundo por Elizabeth Taylor, Deborah Kerr, Vivian Leigh, María Félix, Sofía Loren y por supuesto Brigitte Bardot. Mucho tiempo después, quizás más de una década después, supe que esos directores italianos de ese cine que veíamos eran grandes genios del cine, grandes artistas, y entre ellos algunas de esas imágenes corresponden a películas de Federico Fellini,
Héctor Escola, Mario Soldati, Carlo Ponti, Francesco Rossi, bueno, hay una larga lista de directores italianos. Veíamos esas películas y esas historias marcaron fuertemente lo que fuimos y lo que después quisimos ser. Quiero contar una breve anécdota respecto de esto porque me parece que le da contexto a lo que quisiera leerles. En junio de 1980, teniendo 14 años, decidimos con dos amigos más, Martín Núñez y Milton López, venir a ver El Padrino, que presentaban en el Metropol en Ibagué. Veníamos de Armero. Como no alcanzaba el dinero para los pasajes y la entrada, nos vinimos haciendo autostop. Y fue un viaje de más o menos 6 horas. El recorrido entre Armero y Ibagué se hacía en 1 hora 15, 1 hora y media, en un viaje directo. Nosotros lo hicimos en 6 horas. Así que llegamos a ver El Padrino en junio de 1980. El Padrino había sido estrenada en 1972, pero era lo más parecido a un estreno al que podíamos aspirar. Teníamos una gran expectativa por ver esta película. Llegamos un poquito antes de que empezara la función a las 3:30, pero como habíamos tomado mucho sol y habíamos caminado mucho, nos quedamos dormidos los tres a la mitad de la película y nos despertamos cuando estaban pasando los créditos y aún faltaba el viaje de regreso. Así que el día que vi la película que una parte de la crítica cinematográfica considera la mejor película de la historia del cine, me quedé dormido a la mitad, y no precisamente por aburrimiento o desinterés. Bien, todo esto para leerles lo siguiente. Brigitte Bardot para Elegidos. Mi padre, camionero toda su vida y aficionado a las películas de vaqueros, que la crítica especializada en todas las lenguas llama American Western Film, nos contó hace más o menos un año a mi hermano y a mí una historia que me parece digna de ser relatada en este momento. Un viejo amigo suyo, Omar, con quien comparte el mismo gusto cinematográfico, le confesó que siendo muy joven había ido al cine 14 noches seguidas a ver la misma película que aquí, por no disponer de información precisa, llamaremos La Bella y el Tren. Quisiera que Liliana me pasara esta imagen, la 17. Sé que es una gran película, a mí también me gustó, pero ¿por qué la vio tantas veces?, le preguntó mi padre. Su respuesta representa la metáfora del optimista, ese que tiene dentro todo maestro convencido de su oficio y que convive al tiempo con un pesimista irremediable. Se trata de la escena en la que aparece Brigitte Bardot en el esplendor de su belleza, quizás en el mejor momento de su carrera artística. Con el tren en pleno movimiento, en la intimidad de su litera y bajo la luz tenue de una lámpara oportuna, la Bardot se desviste para la noche, para el sueño, para sí misma. Entretanto, en un paraje del camino, los asaltantes planean el golpe que en pocos días darán a esa misma hora y en ese mismo lugar. El ruido de la locomotora silencia a los forajidos y desde fuera todos, incluyendo los espectadores del filme, contemplan obnubilados el paso del tren, su único vagón iluminado, y en él a la mujer más hermosa del mundo desvistiéndose con acompasados movimientos y a punto de sacarse el corpiño. Pero el tren sigue su paso inexorable y lo que se avecinaba como la contemplación de un prodigio
Solo tuvo continuidad en una serie extensa de oscuros y oxidados vagones, y sobre todo en la imaginación de los hombres. Pero ¿por qué verla 14 veces si siempre ibas a ver lo mismo?, insistió mi padre. Pero, ¿y si mis ojos me engañaban? Yo creía que si me esforzaba un poco más, podría ver algo más. Y lo merecía, Álvaro, dígame si no. Después se llevaron la película a otro pueblo, no supe a cuál. Con el paso de los días, he preferido quedarme con esa imagen. Mi padre vive hace más de 2 años con las secuelas de un accidente cerebrovascular, pero su capacidad de contar historias sigue intacta. Hace unas semanas volví a Palmira, donde está, a visitarlo, y le pedí que me contara de nuevo la historia de su amigo Omar y la película en la que aparece la Bardot. Pero su relato tenía algunas variaciones. En esa ocasión su amigo ve la película solamente 7 veces. Y en su historia, la Bardot se dispone a bañarse a plena luz del día en tierra firme, en un espacio relativamente abierto. De modo tal que mientras ella se desviste, los soldados que vigilan el oro del tren se agolpan para espiarla sin saber que se trata de una trampa que han urdido los bandidos buenos de la película. Así, en el momento mismo en que la mujer más bella del mundo se dispone a quitarse el corpiño, el paso del tren se interpone a sus expectativas, impidiéndoles ver lo que tanto anhelan. Para completar su desdicha, en ese preciso momento son emboscados. Hay 2 películas de Brigitte Bardot en las que se podría corroborar si la escena del filme se acerca más al primer relato o al segundo. Podemos pasar las siguientes. ¿Otra? No. 17, la 17. La 18, la 19. Se trata de Las Petroleras, de 1958. Quedémonos en esa imagen para que no nos distraigamos mucho. Dirigida por Roger Vadim y protagonizada por Claudia Cardinale. Y Chalaco, de 1968, en la que actúa con Sean Connery bajo la dirección de Edward Dimitri. Pero hasta ahora me he resistido a verlas, debo confesar. Prefiero seguir llamando a esta película La Bella y el Tren, y al igual que Omar, en los 2 relatos de mi padre, con el paso de los días he preferido quedarme con esas imágenes. ¿Qué fuerza tiene la palabra que nos ayuda a evocar, a crear, a atesorar tan significativas imágenes? ¿Qué fuerza tiene la imagen que algunas veces se queda con nosotros para siempre y que en ocasiones podemos expresar precariamente con palabras? Qué distintas imagen y palabra, aunque ambas lanzadas caóticamente hacia atrás y hacia adelante, devienen síntesis de nuestra existencia. Ojalá que el trabajo con la autobiografía les pudiera producir una sensación similar. Ojalá les permita evocar valiosas palabras y bellas imágenes de su propia historia. Bien, quisiera hacer entonces, a propósito de este primer ejercicio de autobiografía, algunas anotaciones sobre lo que considero es el valor pedagógico de la autobiografía en favor de mejorar el ambiente escolar, la convivencia escolar. La autobiografía viene siendo utilizada hace poco más de una década en la investigación en ciencias sociales y en educación, como
no solo como recurso investigativo, sino como estrategia metodológica de investigación, de producción de conocimiento en distintos campos de las ciencias sociales, en sociología, en antropología, incluso en psicología social. Tiene un enorme valor en la medida en que, al dar cuenta de la vida de un sujeto, dando cuenta de la vida de ese sujeto, de sus experiencias, da cuenta también de la sociedad en la que vive ese sujeto. Permite distinguir algunos rasgos compartidos con otros actores sociales, con otros agentes sociales, quizás como ustedes pudieron corroborar con el ejercicio de las imágenes del cine que muchos de los que estábamos acá veíamos de niños. Conócete a ti mismo es la sentencia que repetía Sócrates en los diálogos con sofistas de su época. Conócete a ti mismo es una sentencia tomada de la entrada del templo de Delfos, del oráculo de Delfos, y que invitaba a todos los griegos de la Grecia antigua a meditar, a entrar en una especie de trance pensando en su propia experiencia, en sus propias vivencias, en sí mismos, conociéndose primero a sí mismo. Era posible entonces emprender la tarea de conocer lo otro. En esto también han hecho énfasis las intervenciones que me antecedieron. Esto aplica para mí también para el trabajo de los maestros, y me parece que ayuda mucho a reflexionar sobre el arte de enseñar. Realizar un trabajo autobiográfico tiene no solamente un valor terapéutico, que por supuesto lo tiene, pero tiene también un valor pedagógico. Nos permite conectarnos con nuestro propio pasado, con nuestra propia existencia, pero también con las de los otros, con las de los demás que hacen trabajo autobiográfico. Nos ayuda en muy buena medida a esclarecer esa pregunta que es capital: ¿quién soy? Y a partir de ahí, ¿qué quiero? Y quizás, si somos un poco más exigentes, ¿cómo puedo lograr lo que quiero? Eso podríamos considerar que sea algo así como la técnica, la tecné del trabajo autobiográfico. Se pueden hacer distintos ejercicios de autobiografía, con imágenes, con música, con relatos. Yo les voy a contar el resultado de dos, muy brevemente, ejercicios de autobiografía. Uno con maestros y otro con estudiantes de colegio. Especialmente cuando se hace con chicos en la escuela, los chicos suelen establecer un enorme compromiso con este tipo de propuestas. Bueno, uno de ellos es uno que hice con maestros en Soacha, con maestros en ejercicio del municipio de Soacha, y en el relato de una de las maestras, la maestra contaba que de pequeña, eso ahora ya no sucede, afortunadamente, pero de pequeña, procedente de una familia muy humilde, las familias solían decidir quién era el de los hijos el que iba a la escuela. Y entonces a ella le tocó no ir a la escuela, le tocó al mayor de los tres, ella era la tercera. Entonces ella se quedaba en casa ayudándole a su madre, haciendo los oficios y trabajando también en labores de reciclaje. Haciendo ese tipo de trabajos, alguna vez llevando o buscando cosas en el basurero cercano al barrio en el que vivía, se encontró con dos tomos de una enciclopedia, de una vieja enciclopedia, y los abrió al azar. Y abriéndolos al azar se encontró con imágenes, con fotografías. En esas imágenes habían faraones, en esas imágenes habían representaciones, capítulos más adelante, del César. Y en ese momento, con 11 años de edad, sin haber ido a la escuela jamás, decidió qué quería hacer. Quería aprender a leer para saber qué decían esos textos sobre esas imágenes. Bueno, con el tiempo se hizo profesora de historia.
El otro ejercicio, después voy a tratar de recoger qué puede significar el trabajo con la autobiografía. Lo hice hace muy poco tiempo con chicos de secundaria. Y el relato autobiográfico que surgió del ejercicio, o uno de esos relatos, es el de un chico que cuenta cómo, siendo muy pequeño, era el tercero de 3 hermanos, las 2 mayores eran hermanas. Las hermanas solían hacer casi todas las cosas por él, casi todo lo que a él le correspondía hacer, por ejemplo, amarrarse los zapatos. Y entonces el chico de pequeño, que hacían todos los esfuerzos porque aprendiese a amarrarse los zapatos, no aprendía, no podía hacerlo. Y tenían una dinámica en la familia de mandarle a los 3 chicos siempre a hacer los mandados a la tienda, porque además resultaba para los niños muy atractivo quedarse con las vueltas y comprar algunas golosinas. Pero cierto día, después de tanto insistirle al chico para que se amarrara los zapatos, la mamá le dijo: bueno, van a la tienda todos los que sepan amarrarse los zapatos. Y él se quedaba afuera. Y sin saber cómo amarrarse los zapatos, se los pudo amarrar. No sabe bien cómo, no recuerda bien cómo, pero era tal la angustia de ver que sus hermanas salían para la tienda y él se quedaba impotente, viendo cómo se iban a comer golosinas, que se los amarró como pudo y de ahí en adelante se los siguió amarrando, solo. Parece una experiencia muy sencilla, ¿no? Muy trivial. Sin embargo, ese tipo de experiencias, cuando somos capaces de recordarlas, cuando somos capaces de relatarlas, son experiencias profundamente significativas, porque son experiencias que nos enseñan muchas cosas importantes en la vida. Este chico dice que él aprendió a ser autónomo, que él tiene conciencia de qué significa ser autónomo a partir de esa experiencia. Tenía 5 años. Y que en buena parte de lo que él quiere hacer a partir de su capacidad de decidir por sí mismo está vinculado con esa experiencia. Bien. ¿Qué nos permite el trabajo autobiográfico? Nos permite, cuando lo hacemos en aula, cuando lo hacemos con colegas, cuando lo hacemos con estudiantes de distintos niveles escolares, en muy buena medida nos permite contrarrestar prejuicios que se tiene con los otros. Nos ayuda a mejorar la comunicación. Contribuye a mejorar la convivencia justamente por ello. Ayuda a construir lazos de solidaridad entre las personas, por supuesto. Genera mayores posibilidades de comprensión del otro, de entendimiento del otro. Y ayuda a construir mejores ambientes de aprendizaje. Cuando el otro nos es comprensible a partir de sus propios relatos, nos resulta difícil de maltratar. Cuando el otro nos es cercano a partir de sus experiencias que nos resultan familiares, nos resulta difícil de excluir. Si hacen ejercicios de autobiografía con sus estudiantes, lo van a notar. Se tejen lazos de solidaridad, se tejen relaciones de comprensión que ayudan muchísimo a mejorar la convivencia escolar. Está claro, que cierro esta segunda parte con esta observación, que muchos de los recuerdos que atesoramos en la vida, así como aquellos que quisiéramos borrar de nuestra mente, son parte constitutiva de lo que somos. Al mismo tiempo que dan cuenta de la escuela y de la sociedad que nos tocó en suerte. Esos recuerdos escritos con tinta indeleble no dejan de hablarnos desde el pasado, aunque su significado no siempre nos resulte comprensibles. Bien, quiero cerrar mi intervención con el segundo ejercicio de autobiografía. Es muy breve, así que espero que todavía tenga tiempo. Podemos salir de la Bardot, que nos da mucha nostalgia.
Vamos a apagar. Gracias. Bien, el título de este relato, que está en el libro que ustedes pueden adquirir afuera y que de veras la editorial hizo un esfuerzo por ponerlo a precio de costo, aunque el que lo trajo en pesadas cajas fui yo. Este relato está allí y se titula El respeto por el 8 hecho en casa. Conocí el mundo de la escuela a partir de mis propias experiencias, como le sucede a todo el mundo. Muchos años antes de que la escuela, se convirtiera en un concepto, en algo sobre lo cual reflexionar, leer, discutir, escribir. La conocí de manera bastante particular. Recuerdo con mucha desazón ver a mi hermano y a mis primos irse para la escuela mientras yo me conformaba con jugar solo en el inmenso solar de la casa. Aún no tenía la edad mínima requerida, así que tuve que esperar durante largos meses mi cumpleaños número 7, esa especie de mayoría de edad infantil que hacía posible por fin la admisión y el anhelado primer día de clases. Vienen a mí vivos recuerdos e incluso fuertes sensaciones físicas de ese día. El olor a cuero nuevo de mi maletín ABC, del borrador de nata y de los cuadernos cuando se templa el lomo al tiempo que se corre el pulgar para que las hojas pasen a gran velocidad frente a tu nariz. La pintura brillante de los lápices de colores y el camino a la escuela, orgulloso de saberme niño grande, estudiante. No llegué tan temprano como hubiese querido, así que me tocó un pupitre entre las últimas filas. Y no había nada que pudiera romper la magia, la emoción de ese momento. Bueno, casi nada. Lo primero que sucedió, al menos lo primero que recuerdo, es que entró al salón una señora grande, gorda y seria, y nos saludó a todos casi gritando. Emocionados le contestamos los buenos días, como si hubiéramos ensayado ese coro durante meses. Luego la maestra nos preguntó si sabíamos las vocales y los números, y más de la mitad de la clase contestó que sí, yo entre ellos. Aunque la mayoría no había asistido al kinder, en casa nos ponían a hacer planas y nos enseñaban a hacer letras y números. Así que cuando la maestra preguntó quién sabe hacer el número 1, medio curso levantó la mano. Recibir la tiza de la maestra era sentirse elegido, era lucirse frente a todos esos extraños que pronto serían nuestros mejores amigos. Sin embargo, ya a la altura del número 6, eran pocos los voluntarios, lo que hizo más fácil que la maestra me viera, me hiciera pasar al frente, me entregara la tiza y me pidiera dibujar el número 8, mi número favorito. ¿Qué podía ser mejor que eso? La vida me estaba regalando un momento que jamás olvidaría. Con gran determinación hice un pequeño círculo y luego dibujé otro justo debajo del primero. Entonces oí un ruido seco y sentí un terrible ardor en la espalda. La maestra me había golpeado con una enorme regla y un silencio aterrador recorría toda la clase. No entendía nada. De muy pocas cosas estaba seguro a los 7 años de edad. Del amor a mi madre, del gusto por el fútbol,
y por algunos programas de televisión, especialmente por El Llanero Solitario, pero además tenía la certeza de que al 8, si se le pintaban bigotes, cola y orejas, era un gato, así como el 2 era un pato, tal y como lo ilustraban algunas cartillas de la época. Charry, Coquito, bueno, ya por ahí ustedes recordarán algunas, quienes son contemporáneos a mí. Aquí la gente es tan joven que es muy pocos. La maestra me obligó entonces a hacer de nuevo el 8. Yo insistí en dibujar las esferas que se juntan de forma vertical. Cuando un segundo ardor en la espalda me hizo soltar la tiza y emprender el llanto ante la mirada colérica de la maestra, y ahí, en ese momento, las risas incontenibles de los demás niños, y lo que más me dolía y avergonzaba, de las niñas. Ya sentado en el pupitre, sin apoyarme en el respaldo de la silla, vi como la maestra ante toda la clase hacía un extraño 8 que consistía en trazar de arriba hacia abajo una doble curva que se continuaba de abajo hacia arriba hasta unirse con el punto de partida. Pasé los primeros 4 años de la escuela pública desconfiando de todas las invitaciones de las maestras de turno a escribir en el tablero cualquier cosa que pudiera hacer bien. De ninguna manera me destaqué académicamente durante la primaria. Solía acompañar mi desconfianza y fastidio por las clases de largas ausencias. Los profes le decían a mi madre que yo era bastante distraído. La verdad es que en muchas ocasiones no prestaba atención a los demás. Quizás estaba haciendo 8, como me habían enseñado en casa antes de ingresar a la escuela pública. Tiempo después conocí la otra ausencia, la que de manera permanente se encarga de construir el presente. La ausencia de aquellas experiencias que ya no vuelven, es decir, la conciencia del pasado. Y digo tiempo después, ya que a los 7 años las experiencias se asumen casi como atemporales. Es la añoranza la que nos hace extrañar lo que en algún momento hicimos, lo que antes fuimos. Creo que esa conciencia de añoranza se empieza a conformar cuando asumimos la perspectiva racional como el punto sobre el cual se ordenan nuestras vivencias, a través del cual se interpretan todos los eventos y hacia el que confluyen nuestras más caras pretensiones de comprensión. De esta manera, la ausencia se constituye de negaciones, y es así como aprendemos a extrañar a los otros. Como mi padre manejaba un camión, me acostumbré de niño a extrañarlo, a sentirlo no presente. Y lo imaginaba recorriendo paisajes extraordinarios, conociendo algo así como muchísimas maneras de hacer el 8. Cuando siendo un poco más grande, en los periodos de vacaciones, acompañé a mi padre a algunos viajes a ciudades que en ese entonces me parecían muy lejanas. Comprendí otras maneras de estar ausente: la lentitud del camión, los largos silencios, me mostraron la distancia enorme que se puede sentir aún estando cerca de alguien. Luego la muerte se encargó de completar los fundamentos de un aprendizaje que nunca termina, de un aprendizaje que siempre se acompaña de escepticismo, de incertidumbres. Sin embargo, lo que más me duele de la muerte en Armero de tantos seres amados, de las personas con las que compartí colegio,
Aquí hay uno, Juan Pablo. Río, calle, estadio, fiesta, billar y hasta novia. No es la ausencia, su actual ausencia, sino la posibilidad, la real y concreta posibilidad de perderlos poco a poco en el olvido, de rezagarlos en la memoria, en esa extraordinaria máquina productora de recuerdos que es la memoria. Hace muchos años soy maestro y aunque ya no viajo en camión, casi nunca voy al río, también tendría que decir ya no puedo ir al Metropol, y hago el 8 como me enseñó la maestra de primer grado, asumo como principal compromiso no exigirles a mis alumnos hacer las cosas como a mí me gusta. Algunos lo verán como una actitud respetuosa del derecho del otro a explorar, imaginar, crear y aprender. Yo prefiero entenderlo como el respeto por el 8 hecho en casa. Muchas gracias. Quisiera, si hay tiempo, poder escuchar algunas preguntas, porque sé que he estado en parte escamoteando el tema de la autobiografía, tratando de ejemplificarlo con trabajos autobiográficos. Pero si hay dudas sobre ello, me gustaría mucho hablar al respecto. Sí, muchísimas gracias por el aporte, por la ejemplificación, por el gusto por la lectura y por la narrativa. Y me gustaría que nos ampliara un poquito el proceso pedagógico que subyace en el texto autobiográfico, o sea, cómo llega primero a esos textos a desentrañar todos esos recuerdos, todos esos momentos que permiten también como sacar esos miedos, esos dolores y también ese sufrir, porque lo que pasa es que también nosotros suframos mientras hace la narrativa, que es lo que vamos a encontrar, y también nosotros pensemos en cuántas veces nos hemos tocado en esa situación y también hemos tocado a otros cuando exigimos lo que supuestamente nosotros queremos, pero no es lo que está en la mente de nuestros niños, en su realidad, en su contexto. Entonces, ¿cómo llegar a ese texto? ¿Cómo logró llegar y cómo nosotros podemos hacer el beneficio también de ese nivel con nuestros estudiantes? Pues a mí me gusta mucho, parece que hubiera sido, nos hemos puesto de acuerdo porque lo que hacemos con el Quijote que hay en mí, con el Sancho que hay en mí, con la Dulcinea, de alguna forma también es desentrañar de las niñas aquellos aspectos en los cuales ellas se identifican con estos grandes personajes de la literatura. Sí. Muchas gracias por esa. No, muchas gracias a ti, Marta Lucía, por la pregunta. Yo quiero señalar entonces algunos procedimientos o formas de operar en el trabajo con la autobiografía. Cuando una persona nos dice algo que es muy, muy especial para sí misma, para su vida, en relación con su historia, cuando una persona se pone en lo que narra, normalmente lo que suele pasar en los contextos más íntimos, pero también en los contextos un poco más amplios, sociales más amplios, es que se construye una relación de profundo respeto. Por eso es que quiero vincular el tema de la autobiografía con el asunto de la convivencia y la construcción de ambientes escolares incluyentes. Porque lo que nos está diciendo no es algo que le es ajeno, es algo que lo define a sí mismo. Y que si tenemos la oportunidad de hacer algo similar, es decir, si podemos además construir un relato que otros puedan escuchar, que a otros les parece interesante escuchar, que a otros les resulta valioso escuchar, entonces esa relación de respeto propuesta se vuelve una relación de reciprocidad. Yo he hecho este ejercicio de autobiografía con la música que los chicos escuchan, con el cine que los chicos han visto,
con el relato que pueden construir sobre sí mismos, sobre sus propias experiencias, con chicos de bachillerato, incluso con los chicos de la universidad. Y existe una especie de convicción generalizada, no sé si con fundamento o sin fundamento, de que los chicos no saben escribir, de que la escuela no los ha preparado para escribir. Y entonces los maestros nos solemos quejar de las dificultades que tienen los chicos cuando escriben sobre algún tema. Y sin embargo pasa algo muy interesante cuando le pides a un chico que escriba sobre una experiencia significativa de vida. Yo, por ejemplo, este es uno de los ejercicios. A veces cuando estoy interactuando con un grupo le pido a los chicos que piensen en una experiencia significativa en sus vidas. Esa experiencia puede ser positiva, es decir, puede ser una cosa muy agradable de contar, puede ser muy favorable la condición en la que se dio, o puede ser negativa. Puede tener que ver con la escuela o puede darse en un contexto externo de la escuela. Que piensen en esas experiencias. Todos los seres humanos tenemos experiencias significativas de aprendizaje, por supuesto que sí. Pero que entre esas elija una que además esté dispuesto a compartir, o esté dispuesta a compartir, que pueda compartir, que quiera compartir, porque hay experiencias traumáticas que no está bien compartir, porque no están las condiciones dadas para el apoyo terapéutico, etc. Y ese tipo de aclaraciones es muy importante hacerlas. O sea, tenemos que podernos hacer cargo de la historia que podemos narrar, que queremos narrar. Y una vez los chicos eligen esas historias como las dos que ejemplifiqué hace un rato, el de la maestra que se hizo maestra de historia, o el del chico que sintió que había aprendido qué significaba ser autónomo a partir de amarrarse los zapatos por ahí por las golosinas. La experiencia no tiene por qué ser significativa para los otros, basta con que sea significativa para uno. Pero cuando los chicos empiezan a leer eso que han escrito, y eso que han escrito lo escriben por etapas, porque se puede empezar el ejercicio en el aula, pero este tipo de ejercicios es muy exigente, requiere que lleguemos a casa con el comienzo de la historia y que hagamos el ejercicio de recordar y de hacer un primer borrador y un segundo borrador, porque la escritura es eso, ¿no? Es un trabajo de disciplina, de tiempo, de rigor, de ensayarlo una vez, otra y otra más. Y cuando ya están listos con sus historias, entonces empiezan a leer y a compartir en la clase. Y construye vínculos que no existían. Genera un respeto hacia el otro, hacia su historia, hacia su vida, hacia aquello que es capaz de compartirnos, hacia aquello que es capaz de enseñarnos cuando lee su propio relato. Así que el ejercicio es un ejercicio de construcción literaria, porque lo es, porque cuando hablamos de nosotros mismos empezamos a establecer relaciones no solamente con lo que hemos vivido, sino que también con la manera como entendemos el mundo en el que vivimos. Y entonces el relato empieza a enriquecerse con esos elementos. Se vuelve un ejercicio literario, se vuelve un ejercicio autobiográfico profundo que ayuda a construir lazos de solidaridad y vinculaciones respetuosas con nosotros. Y además logra ese objetivo que quizás el proyecto que nos compartía Marta Lucía Gutiérrez hace un momento y que ha sido reconocido y premiado, comparte, me parece, esta idea de que lo primero que debe ser objeto de indagación es nuestro interior. Si no somos capaces de hacer eso, incluso como maestros, va a ser muy difícil que podamos establecer nexos con los otros, posibilidades de incluir al otro en una actividad común, en una propuesta común, en un proyecto común. Muchas gracias.